Mis hermanos, buenas tardes. Me ha correspondido grabar, digamos, uno de los atributos de Dios, más bien dos atributos de Dios, que son el amor y su justicia. Pero primeramente quiero ponerme en relación con Dios para que Dios guíe todo este servicio y sea de tremenda bendición para todos los que van a escuchar. Padre amado, muchas gracias le damos por su amor, por su misericordia, porque usted nos ha permitido primeramente tener un día más de vida y salud. Agradecemos sus bondades, sus lástimas, porque, Señor, su misericordia nos ha alcanzado, Señor. Y queremos pedirle que en su misericordia también nos permita, Señor, poder desarrollar esta temática, Señor, que sin lugar a duda va a ser de tremenda bendición para mis hermanos, porque muchas veces se nos olvida que es amor y que también es justicia, Señor. Y esperamos que toda esta seguidilla, digamos, de exposiciones que se van a realizar sea tremenda bendición para sus hijos, Señor. Se lo suplicamos y agradecemos de antemano en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén. La primera temática a tratar justamente es el amor de Dios. Y una de las interrogantes tremendas que siempre nos podemos plantear es ¿cuánto nos ama Dios? Y fundamentalmente esto siempre se usa este interrogante cuando nos vemos enfrentados a diversos dilemas espirituales, diversas circunstancias, a batallas de la vida, en que nos vemos prácticamente como solos enfrentándolas. Pero no nos equivoquemos, porque Dios está a nuestro favor. Es por ello que siempre es importante reconocer la grandeza del amor de Dios, para que nuestro corazón sea tocado profundamente y transformado en nuestra vida. En este sentido, a través de los siguientes versículos referidos a los aspectos que se indican, repasaremos algunos conocimientos ya aprendidos. Hay un interrogante: ¿quién amó primero? ¿Nosotros amamos a Dios primero o Dios nos amó primero? Pues bien, conforme a la Sagrada Escritura, en 1 Juan 4, versículos 9 al 10, señala claramente que Dios nos amó primero. Y dice así la palabra: en esto se mostró el amor de Dios para que con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Y en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. A renglón seguido, en lo mismo capítulo, se establecen ciertas obligaciones similares para nosotros como creyentes. Es así que el versículo 11 dice: amado, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Esa es una obligación. Versículo 12 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y el versículo 13 dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. Podemos concluir de alguna otra forma que el amor de Dios es un amor sacrificial, incondicional, un amor en acción que ha estado dispuesto a dar todo por tal de rescatarnos de la muerte eterna, como se ha indicado anteriormente en el versículo 9. También podemos señalar de que Dios es nuestro amigo, un aspecto sumamente importante. Se señala también de que es nuestro hermano, nuestro padre, los que venimos, digamos, de una niñez un poco complicada. Sí lo podemos decir con voz en cuello y con toda verdad de que es así, que Dios es nuestro amigo. Y lo señala la palabra de Dios en el Evangelio de Juan, capítulo 15, versículo 13. Dice: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Y se está refiriendo justamente al Señor Jesús, que Él despreció todo, dejó de lado todos sus privilegios de Dios para humanarse, para sufrir todo por nosotros, que no lo merecíamos. Uno de los aspectos que siempre el hombre pretende comparar: ¿a qué se asemeja el amor de Dios? Muchos lo asemejamos justamente al amor de madre, y podemos concluir también de que el amor de Dios es mayor que el de la madre. Y vamos a la Sagrada Escritura, que dice en Isaías 49, versículos 14 y 15, dice:
Pero Sión dijo: me dejó Jehová y el Señor se olvidó de mí. Y la respuesta que le da Dios justamente a ellos es una interrogante tremenda. Dice: ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? Y la respuesta clarita de Dios es: aunque olvide ella, es decir, aunque olvide la madre, yo nunca me olvidaré de ti. Es así el amor de Dios. Otro, digamos, aspecto importante a considerar y que realmente enternece y realmente nos compromete más con Dios es que el amor de Dios nos otorga el privilegio de ser llamados hijos de Dios. Es decir, el Dios que creó todo este mundo, todo el universo, toda la galaxia, todo lo que ni siquiera nuestra mente alcanza a imaginar, nuestro sentido no alcanza a imaginar, Dios lo ha creado y nos da la condición de ser llamados hijos de Dios. Y esto se señala justamente en 1 Juan, versículo 3, versículo 1. Dice: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Y en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, versículo 2, dice: mas a los que le recibieron, es decir, a Jesucristo, a los que creen en su nombre, le dio potestad, es decir, poder de ser hechos hijos de Dios. Gloria al nombre del Señor. Otro aspecto a considerar es que Jesús, como Dios, lo dio todo, su amor inmenso. En 2 Corintios capítulo 8, versículo 9 dice: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Tremenda misericordia de parte de Dios. Y la mayor expresión, otro aspecto a considerar, la mayor expresión del amor de Dios está en el Evangelio de Juan, capítulo 3, versículo 16, texto muy conocido por nosotros y que lo predicamos en la calle. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria al nombre del Señor. El amor de Dios también nos ayuda y consuela. Todo se consigna esto en el Salmo 94, versículos 18 y 19. El salmista dice: cuando yo decía, mi pie resbala, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tus consolaciones alegraban mi alma. Sabemos que el alma es la cuna de todas las emociones. Otro aspecto a considerar también es que el amor de Dios debe estar en nosotros. Romanos capítulo 5, versículo 5 dice: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y por último, respecto de esta temática del amor de Dios, debo remitirme justamente a lo que el apóstol Pablo en la carta o epístola escrita a los Corintios, en su primera carta, en el capítulo 13, versículos 4 al 8, en que define al amor. Dice así: el amor es sufrido, es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Y dice y remacha: el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán y cesarán las lenguas y la ciencia acabará. Un aspecto que es sumamente importante para considerar lo que es el atributo de Dios, que es el amor. Ahora, otro de los aspectos sumamente importante y que corresponde señalar es el atributo de Dios, que Dios es justicia.
podemos plantear de que uno de los atributos de Dios es que es justo. Si ser justo no se podría aplicar sus otros atributos. Hablamos de fidelidad, hablamos de soberanía, de santidad. La justicia de Dios es lo que revela lo profundo, extraordinario y sublime que es su amor, su gracia y su misericordia. Existen varias acepciones del término justicia, pero en mi opinión, el que más se acerca a la temática planteada es el siguiente. Lo planteo. Es la virtud que inclina a dar a cada uno lo que le pertenece o lo que le corresponde. En otras palabras, es dar lo que se merece a una persona conforme a las acciones que hizo al ser valorada por una persona con autoridad, la cual emitirá una sentencia de acuerdo a la verdad que ha sido revelada y en conformidad a las normas que han sido previamente establecidas, sin importar quién sea la persona. Respecto a las Sagradas Escrituras, corresponde traer a colación lo que se señala en los siguientes versículos bíblicos. Hablamos del Salmo 97, versículos 1 y 2. Y dice así la palabra: Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas, nube y oscuridad alrededor de él. Juicio y justicia son el cimiento de su trono. Por su parte, en Hechos de los Apóstoles, capítulo 17, versículos 29 al 31, que se refiere justamente al discurso que hace el apóstol Pablo en Areópago, en que hace una apología o defensa de la fe respecto al Dios no conocido. Y dice así la palabra: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepienta, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, es decir, Jesucristo, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. A su vez, el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 4, dice, refiriéndose a Dios: Él es la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud, Dios de verdad, y sin ninguna iniquidad en él, es justo y recto. Por su parte, el Salmo 7, versículo 11 dice: Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. En base a los versículos antes indicados, se puede señalar que Dios es como una roca, por lo que es inamovible, no cambia, tiene fuerza y su base es sólida. Además, al indicar que es verdad, porque es fiel, constante y confiable, su comportamiento no tiene nada que sea moralmente incorrecto o censurable y no hace mal a nadie. Al plantear estos conceptos de Dios es que se puede afirmar que Él es justo y recto y que se caracteriza por tener estándares perfectos de justicia, su honorabilidad indesmentible, su sinceridad asombrosa y su excelencia moral a toda prueba, lo cual implica que cuando juzga lo hace de una forma totalmente correcta, al no mostrar favoritismo, egoísmo, prejuicio o engaño al tomar una decisión, es decir, algo totalmente diferente a lo que es la justicia terrenal. Al referirnos a justicia divina, podemos visualizar a Dios como un juez, y al tener presente su perfección, sabiduría y carácter, podemos concluir que es el único con las facultades morales para poder impartir lo que es correcto a cada persona de acuerdo a su conducta y hechos. Es en su santidad que Dios no puede convivir con el pecado y que le hace tener un desagrado intenso contra lo malo. Esta actitud de Dios da a conocer cómo ve el pecado y podemos entender que va a castigar todo acto malo. Algunos aspectos a considerar. Dios reveló su rectitud o justicia dando a conocer su voluntad y su palabra al mundo a través de la nación Israel. Recuerde que lo hemos planteado en alguna oportunidad,
de que la función o rol que tenía que tener el pueblo de Israel en la tierra que conquistó era justamente demostrar cómo servían a Dios, cómo se dedicaban su loor, su fervor a Dios, su santidad a Dios, de tal forma que esos pueblos en sí vinieran por esos ejemplos a las plantas del Dios verdadero. ¿Qué señala Deuteronomio 4, del 5 al 8? Dice así la palabra, y voy a tratar de hacerlo lo más lento posible. Dice: mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis, para tomar posesión de ella. Guardadlos, pues, y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente, pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. ¿Por qué? ¿Qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esa ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Gloria al nombre del Señor. Históricamente, antes de la ley de Moisés, o la Torá como se le llama, que son los 5 libros, Génesis, Éxodo, Números, Levítico y Deuteronomio, solamente existía antes de esto el Código de Hammurabi, que era una recolección de algunas normas que tenían, digamos, algunos pueblos paganos. Antes nada, pero eso no estaba reservado justamente a un pueblo. El pueblo de Israel lo tuvo para sí mismo. Otro aspecto a considerar es que Dios revela su rectitud o justicia cumpliendo sus promesas, porque Dios no es hombre para mentir. Él cumple todas sus promesas. En Nehemías capítulo 9, versículo 8 dice: y hallaste fiel su corazón delante de ti, e hiciste pacto con él para darle la tierra del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del jebuseo y del jerjeseo, para darla a su descendencia, y cumpliste tu palabra porque eres justo. Gloria al nombre del Señor. Otro aspecto a considerar es que Dios revela su rectitud en la forma en que gobierna. Se refiere a esto el Salmo 45, versículo 6. Tu trono, oh Dios, es eterno y para siempre. Cetro de justicia es el cetro de tu reino. Por su parte, el Salmo 89, versículo 14 dice: justicia y juicio son el cimiento de tu trono. Misericordia y verdad van delante de tu rostro. Gloria al nombre del Señor. Y lo que es más importante y que justamente es un mensaje para nosotros como creyentes: Dios demanda de sus hijos practicar la justicia. Es decir, no solamente tenemos que ser observadores de cómo Dios actúa con su justicia, sino que también nosotros, como imitadores también de Dios, también debemos actuar de la misma forma. ¿Qué dice el libro de Miqueas, capítulo 6, versículo 8? Dice: oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y en 1 de Juan, capítulo 2, versículo 22 dice: si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. Que el Señor nos ayude para que nosotros podamos siempre practicar la justicia, pero la justicia que viene y se origina, digamos, en los conceptos, los principios que han sido engendrados en nuestro corazón, principios que deben permanecer incólumes, principios que deben mantenerse firmes a pesar de todas las circunstancias adversas que podamos enfrentar como pueblo de Dios. Hay un pasaje bíblico que justamente hace concordar estos dos aspectos que hemos tratado, no en la amplitud que corresponde por el tiempo que implica una grabación en celular, pero que grafican justamente la concordancia entre los conceptos de amor y justicia. Y esto se encuentra en Éxodo capítulo 34, versículos 6 al 7. Dice: y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad,
que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Es decir, es un Dios que es amor, que también es fuego consumidor, pero fuego consumidor para aquellos que son soberbios, aquellos que no aceptan sus mandamientos, aquellos que a lo mejor saben hacer lo bueno y no lo hacen, porque esa tremenda responsabilidad que tenemos nosotros como creyentes, que ante Dios tenemos una tremenda responsabilidad. Se nos ha enseñado cómo nosotros debemos actuar. ¿Para qué? Para que vean que nosotros somos hijos de Dios, que con nuestros ejemplos, sin necesidad a lo mejor de hablar, de plantearlo, puedan ver de que hay un cambio operado en nuestra vida. Vamos a agradecer al Señor y eso nos perdone si a lo mejor no lo hemos entendido, no hemos profundizado mayormente, pero vuelvo a reiterar, digamos, dado los poco espacio que hay justamente en los celulares para grabar, se da justamente de esta forma. Padre amado, le damos muchas gracias por su amor, por su misericordia, porque usted nos ha permitido poder compartir esta enseñanza, Señor, con mis hermanos. También es un recuerdo para mí de cómo es usted, de cómo nos demuestra el amor cada día para con nuestras vidas, de cómo se manifiesta y cómo también espera que ese mismo sentimiento que usted ha engendrado en nuestros corazones, también ese sentimiento también nosotros lo podamos expresar respecto de todos nuestros semejantes y hermanos de la fe, y por cierto también con nuestro prójimo, Señor. Y también nos ha enseñado de que esto es un Dios justo, es un Dios recto, es un Dios honorable, es un Dios verdadero, es una roca, Señor, que es inamovible, que no muda, no cambia, no hay sombra de variación en usted, Señor, que es un Dios perfecto, que podemos mirarlo como el referente a seguir, como el que tenemos que rendirle culto de adoración, de un fervor realmente que nazca de lo más profundo de nuestro ser, de nuestras entrañas, porque usted es un Dios verdadero, es un Dios, Padre Santo, que tiene tanta misericordia para con nosotros y nunca se ha olvidado de nosotros, y siempre permita, Dios mío, que estemos cubiertos bajo el hueco de sus manos, bajo sus alas, Señor, protegidos por usted, Señor, porque somos para usted un especial tesoro y nos consideramos, yo me considero un hijo suyo, y permite que todos los que van a escuchar esto, Señor, también puedan sentirse que son en realidad hijos de Dios, porque le aman a usted entrañablemente. Gracias, Señor, por su misericordia, gracias por sus bondades, gracias por permitirme poder hablar estos minutitos, Señor, de su gran misericordia manifestada en estos atributos que son el amor y su justicia. Agradecemos esta bondad y misericordia en el nombre de su Hijo, nuestro Salvador Jesucristo. Amén.